Para poder comenzar acerca del tema que nos convoca al día de hoy, tenemos que hablar de un término que puede que para nosotros no sea conocido, pues porque nos enfocamos mucho más como en el hacer y digamos que en los conocimientos técnicos, científicos que necesitamos para poder prestar o para poder nosotros tener la competencia para atender a nuestros pacientes, pero es algo que existe y que hay que conocerlo y los datos hay que darlos, ¿cierto? Entonces, en el 2008, el IHI desarrolló un concepto organizacional en el que se basan los principales sistemas de salud en el mundo. Inicialmente se planteó una triple meta en salud, sin embargo, ese concepto ha ido evolucionando con el tiempo y ya se tienen en cuenta otros dos conceptos que son supremamente importantes y relevantes también para el sistema. El primero es conseguir los resultados clínicos, los mejores resultados clínicos para nuestros pacientes. ¿Con qué? Con unos costos razonables para la atención en salud. Proporcionando a los pacientes una atención con equidad, o sea, cada cual lo que necesita en el tiempo que lo necesita, permitiendo esto la satisfacción de nuestros pacientes y, claro está, con la satisfacción del personal. Sabemos muy bien que en los últimos tiempos, digamos que el personal de la salud no ha sido tan bien remunerado, o digamos que las condiciones laborales no han sido las mejores, sin embargo, se incluye en esta quíntuple meta para poder garantizar esa satisfacción del personal mediante la apropiación digamos que todas estas condiciones laborales que necesitamos para poder nosotros desarrollar nuestras tareas de la mejor manera. Pero en sí, ¿qué es calidad en salud? Lo preguntaba al principio, es satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente a nivel individual, de su entorno familiar y de la sociedad como una totalidad. O sea, no podemos desagregar el paciente de su entorno, de su familia, son un todo. También es permitir que haya ese balance entre los beneficios, riesgos y costos en salud. ¿Con qué? ¿Mediante qué? Mediante unos atributos. Estos atributos hacen referencia como a la pertinencia que tenemos nosotros para prestar ese servicio. O sea, ese paciente sí requiere esa radiografía, ese paciente sí requiere esa ayuda diagnóstica. La accesibilidad, que el paciente no tenga que hacer tantos trámites para poder tener acceso a una resonancia magnética. Si el paciente necesita una resonancia, se le proporcionársela en el tiempo y sin tantas barreras en la accesibilidad. Continuidad, darle continuidad a ese cuidado. Si el paciente tiene un diagnóstico que necesita un tratamiento urgente, tiene un cáncer, tiene una fibrilación auricular, cualquier diagnóstico, que pueda recibir esa atención de forma continua y no tener fraccionados como esos momentos durante su atención o durante su proceso de salud de enfermedad. La oportunidad, y va muy de la mano con la seguridad, que enseguida vamos a ampliar un poco más estos conceptos. Pero en sí, ¿qué es un riesgo en salud? También lo mencionábamos al principio del test, es la probabilidad de que algo ocurra. El riesgo nunca será igual a cero. Sí, por ejemplo, el día de ayer, ¿cuál era el riesgo de que una persona saliera de su casa a su trabajo y se montara en el metrocable y se cayera a una cabina, ¿cierto? Era muy poco probable el riesgo, sin embargo el riesgo ahí estaba. Y es algo que es un sistema supremamente seguro, es muy poco probable que se vaya a caer una cabina, pero ocurrió. Entonces el riesgo siempre está presente en absolutamente todas las actividades que desarrollamos en nuestro día a día. En salud, ese riesgo se triplica, atendemos un montón de pacientes, hacemos procedimientos críticos complejos, hacemos diferentes actividades que pueden poner en riesgo, mucho mayor ese riesgo, a nuestros pacientes. Por ende, la responsabilidad de las instituciones de salud, de las clínicas, hospitales, etcétera, etcétera, es identificar, o sea, nosotros tenemos que tener mapeado todos los riesgos que pueden estar presentes en la atención, analizar, o sea, qué tipo de riesgo es el que tenemos, valorar y hacer seguimiento a esos riesgos en la atención con el fin de evitar que estos riesgos se materialicen en eventos adversos. Ahí entramos a un término también que puede que sea un poquito más conocido por ustedes, pero que ya lo voy a entrar a definir. Entonces, un evento adverso, ¿qué es? Es una lesión o un daño que no es intencional. O sea, si fuese intencional, uno no se despierta en la mañana pensando, hoy voy a amputarle a un paciente el pie que no es, ¿cierto? Uno no se levanta en la mañana diciendo que le va a hacer daño a un paciente, por lo tanto es intencional, no es intencional. Se le produce a un paciente como resultado clínico no esperado durante la intervención asistencial.
¿Qué es un incidente? Es una falla durante la prestación del servicio que no alcanza a causarle daño. Es un casi algo. Aquí están involucrados los procesos. Por ejemplo, si nosotros no identificamos correctamente un paciente, algo está fallando en el proceso. Sí, si es que las manillas están en mal estado, si es que no lo semaforizamos con el riesgo que era, resulta que le administramos un medicamento a un paciente alérgico y entonces, ¿dónde estaba la alerta en la historia clínica? ¿Dónde estaba en el tablero esa alergia? ¿Dónde estaba el color rojito en la manilla? Un evento centinela es un tipo de evento adverso en donde está presente una muerte o un daño físico o psicológico severo de carácter permanente, que no estaba presente, que requiere un tratamiento o cambio permanente. Son esos eventos que ocurren de forma inesperada que uno dice, ¡jue madre! O sea, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Cómo pudo fallecer ese paciente a consecuencia de esto? Y una complicación es el daño o resultado clínico no esperado, no es atribuible a la atención en salud, sino a la patología del paciente. Entonces, para continuar, vamos a observar este video. En Córdoba, en el año 2021, han muerto 381 personas en accidentes de tránsito. ¿Qué te parece este número? Un shock. 381 muertos en accidente de tránsito es horrendo, espantoso. Es muy alto. Un desastre. Un verdadero desastre. Tremenda. Alto. Un horror. Si te dijera que podríamos bajar esta cifra, ¿a qué número pensás que podríamos aspirar? ¿Cuál sería la cifra? 150. No sé, 100. 350 sería un montón. Te diría menos de 100. Bajar a un 20%. 150. O al menos bajar en un 50% este número. Y si yo te dijera que fueran 3, solo 3 los muertos, que hubieran todo un año en Córdoba, ¿qué pensarías? Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Y si fueran 3 sería genial. Bueno, sería un ideal. No, sería excelente. Y que estaría bueno. Me parecería buenísimo. Sería algo que tendríamos que hacer. Y si fueran estos 3 que yo te voy a mostrar ahora, ¿quiénes son? Los 3 hijos míos. ¿Quiénes son? Mi familia. Mis hermanas de la vida. Mi hija y mi mamá. Mis nietos son eso. No, me muero. Mis sobrinos nietos. No, estos 3 no pueden ser. No, no pueden ser. ¿Cuál crees ahora que debería ser el número aceptable? 0. 0. Cero. 0. 0. O sea, 0. Nada, nadie. 0. 0, 0, 0, 0. 0. 0. Ninguno. 0. El único número aceptable de muertos y heridos graves en accidentes de tránsito es 0.
Bueno, y en lugar de hablar de accidentes de tránsito, hablamos de eventos adversos. ¿Ustedes qué piensan en cuál sería el número aceptable? Si en lugar de accidente, de esos 3 muertos por accidente sean 3 personas de eventos adversos y sean sus familiares, ¿cuáles creen que sería el número aceptable? 0, ¿cierto? Entonces, básicamente en este video estamos viendo estamos homologando el tema de los eventos adversos y yo quiero decirles con esto que los eventos adversos muchas veces están en nuestras manos, porque si bien es cierto, es algo que existe, que es un riesgo, que es inherente a la atención, la mitad de esos riesgos y de esos eventos que se materializan, pues de los riesgos que se materializan en eventos adversos pueden ser evitables. Es decir, está en nuestras manos poder prevenirlos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, les quiero contar de dónde viene todo este tema de seguridad del paciente y que es un término que relativamente va a cumplir apenas 25 años, pues lo cumple este año. Entonces se dieron cuenta que los pacientes o las personas estaban muriendo dentro de los hospitales más que por su patología de base, por algunas condiciones propias que ocurrían dentro de los mismos hospitales. En el año 1999 se desarrolló el estudio Errares Humano, donde identificaron en Estados Unidos entre 44.000 a 98.000 personas que murieron al año como consecuencia de errores que sucedieron en el proceso de atención. A raíz de esto, en el 2006 también se desarrolló un estudio, el estudio IVEAS, donde participaron 35 hospitales de 5 países de Latinoamérica: Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú, y aquí se identificó que la prevalencia global de eventos adversos fue de 12.1. Los eventos adversos detectados estaban relacionados con los cuidados en un 21,16%, con el uso de la medicación en un 9.13%, con la infección nosocomial de un 37.34%, es una prevalencia altica, con algún procedimiento un 25.73% y con el diagnóstico 2.90%. El evento adverso es entendido equivocadamente como un error médico, porque realmente no es solamente el médico el que se equivoca, sino que participamos pues diferentes actores en el equipo. Esto tiene un alto impacto en los sistemas de salud de los países sin importar su desarrollo económico e industrial, y los costos anuales suman alrededor de 29 mil millones de dólares aproximadamente en Estados Unidos. La muerte a causa de un evento adverso es la tercera causa de muerte después de la enfermedad cardíaca y el cáncer en Estados Unidos, es decir, las personas se mueren muchísimo a causa de esto. 1 de cada 10 pacientes resulta dañado cuando recibe atención en salud. Cada año, más de 3 millones de personas fallecen como consecuencia de ello. En los países de ingresos medianos y bajos, 4 de cada 100 personas mueren por este motivo. Más de la mitad de estos daños se pueden prevenir y la mitad se debe a eventos adversos medicamentosos. Los errores cometidos durante la identificación de los pacientes, el diagnóstico, la prescripción de medicamentos, causa caídas de pacientes, transfusiones de sangre, procedimientos quirúrgicos, infecciones asociadas a la atención en salud, úlceras de cúbito. Ellos hacen referencia a úlceras de cúbito, pero nosotros ya lo tenemos ampliamente identificado como lesiones por dependencia, y tromboembolismos venosos son las principales causas de fallecimiento de los pacientes a causa de los eventos adversos. Entonces, en el 2001, les voy a contar la historia de esta chiqui. Ella es Josie King. Josie tenía 18 meses en el 2001. Ella, a causa de quemaduras de segundo y tercer grado por caer en una bañera con agua caliente, ingresa al hospital de Johns Hopkins. Allí ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Luego de un largo proceso pues, de recuperación, la niña ya venía mejorando. La trasladan a la unidad de cuidados especiales pediátricos. Allí la mamá comienza a detectar que la niña, por ejemplo, veía un vasito con agua y quería beber como ávidamente, que la estaban bañando y ella se chupaba la toalla porque estaba impregnada de agua. Y ella refería al personal, le decía, venga, yo necesito que me revisen mi chiquita. Entonces le decían, no, todo está muy bien, los signos vitales están muy bien, etcétera, etcétera. La señora un día le dijo, pues se puso seria con el personal, le dijo, necesito que me digan qué está pasando con la niña, no es normal, yo no la veo bien.
Inmediatamente el médico identificó que la niña tenía una deshidratación severa, por lo que le suspendió los opiáceos que se le estaban administrando, pero lo hizo con una orden verbal. La señora se fue para su casa, la niña siguió en tratamiento, regresa a las 5:30 de la mañana, ella refiere que ella esa noche no pudo dormir, estaba muy inquieta. Cuando regresa, ve que la enfermera va a administrarle un medicamento a la niña y ella le pregunta que qué medicamento fue, que qué medicamento era. Ella le dice que era metadona y ella le dice, no, pero es que el médico le suspendió esos medicamentos a mi niña. Y ella le dijo, no, ya la prescripción es de metadona, yo se la tengo que administrar. Se le administra y la niña presenta un paro cardiorrespiratorio, la trasladan nuevamente a la unidad pediátrica. Luego de 3 días la niña no reacciona bien y la niña fallece. Pues gracias a este evento desafortunado, ella se une con digamos que el presidente o el coordinador del programa de seguridad, que apenas estaba como en pañales, apenas estaba empezando a hablar de seguridad del paciente en el mundo. Se une con ellos y crearon una fundación que se llama la Fundación Josie King. Ella va por el mundo como incentivando, el trabajo de ella es evitar que otros pacientes también sufran de estos eventos adversos. Entonces, gracias a eso y a ese movimiento es que se hizo más visible la necesidad de la seguridad del paciente en cada una de las instituciones de salud a nivel mundial. Bueno, vamos a hablar acerca de otra cosa que de pronto para nosotros no es muy conocido, porque muchas veces nosotros digamos que nos encargamos de brindar la atención, pero por ejemplo, ¿quién se sabe el precio de un dúplex de carótida, por ejemplo? Nadie, ¿cierto? ¿O sí, la doctora sí? No. Por ejemplo, una consulta. ¿Quién se sabe el precio de una consulta? No, bueno, para eso sí no tiene premio. Bueno, imagínense, o sea, de todo el personal que está acá, desconocemos mucho la parte de los costos y lo que nos vale atender un paciente. Entonces, hay diferentes tipos de costos, hay costos directos y hay costos indirectos, pero también hay costos tangibles y costos intangibles. Digamos que entre los costos directos tenemos los salarios, los materiales, los dispositivos, la infraestructura, el combustible, por ejemplo, el uso de una bomba de infusión, qué tanto se va devaluando, o cuando necesita mantenimiento, cuánto nos vale eso, ¿cierto? Son costos que no conocemos, pero que necesitamos para poder prestar la atención. También tenemos otra contraparte, que son los costos que tiene que utilizar el paciente y su familia para poder acceder a los servicios de salud, los copagos, los pasajes, y que si por ejemplo llega y no está programado y resulta que él estaba convencido que estaba programado para la cita y tiene que irse para el pueblo y regresar para que lo atendamos, es el doble de los costos, ¿cierto? Y entre los costos intangibles tenemos el dolor del paciente, de su familia, la inseguridad, el miedo, la insatisfacción. Es decir, esto es algo de doble cara, o sea, lo que podemos ver, tocar, medir, pero lo que no alcanzamos todavía a cuantificar, ¿cierto? El dolor del paciente, así uno le diga, por favor me dice en la escala de dolor de 1 a 10 cuánto le duele, eso uno no lo alcanza como a percibir o a imaginarse. Entonces, resulta que en el 2019 salió este modelo de costos asociados al ataque cerebrovascular y los eventos adversos en pacientes con fibrilación auricular no valvular tratados con warfarina. Es decir, ellos hicieron un análisis predictivo de lo que nos podría costar no atender adecuadamente a los pacientes que utilizan warfarina por fibrilación auricular no valvular. La población objeto la población diana fueron 84.623 pacientes en un año. Se calculó con la cifra de la información, con la cifra de la población en Colombia. Adicionalmente, se calcularon como las tasas de uso de warfarina según el riesgo, la distribución del tiempo en rango terapéutico y se estimaron los eventos con base en probabilidades y costos utilizados en el modelo de pacientes que estaban atendiendo en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Entonces, en este modelo se identificó que pacientes con accidentes cerebrovasculares nos podría costar
alrededor de 5.000 millones de pesos, pacientes con hemorragias intracraneales 11.000 millones de pesos, hemorragias gastrointestinales 19.000 millones de pesos, sangrado retroperitoneal, epístasis y sangrado del tracto urinario 735 millones y el análisis de sensibilidad mostró que un ajuste en el 10% de los tiempos del rango terapéutico de la warfarina podría ahorrar aproximadamente 4.000 millones de pesos. Esto para un total de más de 36.000 millones de pesos que nos podríamos ahorrar en el sistema de salud si tenemos los pacientes plenamente diagnosticados, identificados y con metas terapéuticas en el uso de la warfarina. Entonces es bastante platica, ¿no? Que nos serviría para invertir en otras cosas que necesitamos en el país. La prevalencia de eventos adversos medicamentosos relacionados con warfarina puede llegar a ser del 6.5%, de los cuales el 80% requieren hospitalización, con una mortalidad global del 0.15%. Bueno, y este otro estudio realizado en una institución de la ciudad de Medellín, que no voy a decir el nombre, pero termina en BIT, en el año 2016 se desarrolló un estudio descriptivo retrospectivo sobre el costo o el sobrecosto en la atención relacionado con un grupo de eventos en la atención asociados a cuidados, que cuáles eran eventos adversos medicamentosos, salidas de dispositivo, úlceras por presión, flebitis, caídas, extravasación. Así uno diga, no, una flebitis, ¿qué sobrecosto puede generar? ¿Cierto? El uso de paños con sulfato de magnesio, que si el paciente tenía un procedimiento y la flebitis mecánica se nos convirtió en una flebitis bacteriana, requirió nuevo estancia prolongada, medicamentos, etcétera, etcétera, y le cancelamos el procedimiento a causa de esto. Esto genera bastantes sobrecostos en la atención. Se identificó que de los eventos estudiados, el 83% generó sobrecosto en la atención, el 17% no. Sin embargo, de este 83% se generó un sobrecosto de 53.595.000 pesos. Entonces, también eso es plata. Y si usted extrapola estos 53 millones, esto fue en el 2016, estamos en el 2024, ¿cuánto sumarían, cierto? Entonces siempre es bastante dinero que realmente es la clínica o las instituciones las que tienen que asumir ese sobrecosto, porque las aseguradoras siempre nos están diciendo, venga, yo no voy a pagar eso porque eso es culpa de ustedes. Entonces hay que tener claro esto. En este estudio no se tuvo en cuenta recursos humanos, si no hubiese sido pues mucho más elevada la cifra, puesto que no tuvimos en cuenta las curaciones, pues el tiempo invertido en curaciones, en la realización de los procedimientos, etcétera, etcétera. Bueno, doña Gloria es una paciente de 78 años de edad, tiene antecedentes personales de hipertensión arterial, monorrenal, artritis, artrosis, dolor crónico por aplastamiento vertebral. Ella es programada para un neuroestimulador medular. Le fue súper bien en el procedimiento, pero en el posoperatorio se le administra equivocadamente un medicamento LASA. En lugar de administrarle una ranitidina, se le administra una atropina, razón por la cual la paciente presenta un paro cardiorrespiratorio. Posterior a su proceso ya en la unidad de cuidados intensivos, en un estado posparo, días después la paciente presenta una isquemia crítica del miembro inferior derecho que requiere una amputación. Luego su estado clínico fue deteriorándose, hasta ya pues por su condición crítica requiere hemodiálisis y días después presenta un shock séptico. Resulta que donde se le instaló el neuroestimulador quedó cubierto, pero como estaban priorizando la otra condición pues clínica de la paciente, no se identificó, nunca se abrió esto y la paciente presenta una infección asociada a ese sitio donde tenía implantado el neuroestimulador y por lo cual ella presenta el shock séptico, o sea, no se identificó oportunamente. 25 días después la paciente fallece, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles podrían ser esos costos directos, indirectos e intangibles? Teniendo en cuenta que prácticamente su familia, o sea, dos de sus hijas se trasladaron a esa unidad de cuidados intensivos 25 días, porque no era aquí en la ciudad, era en Río Negro, se trasladaron y la familia tenía que ir diariamente a llevarle la alimentación, a llevarle lo que ellas necesitaban.
más todo lo que requirió la paciente dentro de la unidad de cuidados intensivos y todos los costos relacionados con la atención del paciente. ¿Ustedes cuánto creen que se pudo haber gastado en esto? En este evento adverso. Mucha plata, ¿cierto? Pero resulta que no lo cuantificamos, y este es un caso de la vida real, y esta persona es mi tía, le ocurrió este evento adverso. Entonces, les puedo decir que para la familia fue algo supremamente doloroso, y eso es de los costos intangibles. Bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues si ya sabemos, si ya tenemos toda la información relacionada con los eventos adversos, cuánto nos puede valer, entonces, ¿ahora qué hacemos? Sí, resulta que la seguridad del paciente está normatizada digamos que en nuestra normativa colombiana. Actualmente se encuentra en el decreto 1011 de 2006, que es el sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Este tiene 4 componentes fundamentales: el sistema único de habilitación, que son los requisitos mínimos que como prestadores tenemos que tener para poder brindar la atención a los pacientes. Entonces, lo mínimo en qué: en infraestructura, en dotación, en equipos, en medicamentos, etcétera, etcétera. El sistema de información para la calidad son aquellos indicadores que la norma nos exige, que nos están diciendo, venga, usted se está brindando atención de calidad, entonces ¿por qué tiene las infecciones en este indicador? ¿O por qué tiene las úlceras en este indicador? ¿O por qué se le están cayendo los pacientes? La auditoría para el mejoramiento de la calidad básicamente es expectativa o realidad, o sea, ¿cuál es mi expectativa de prestación de servicio? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la atención que yo de verdad estoy prestando? Y es el cierre de brechas entre ambos, o sea, lo que yo quiero vender, lo que yo quiero hacer y cómo lo estoy haciendo, y cerrar la brecha. Y el sistema único de acreditación son estándares máximos en calidad que las instituciones voluntariamente nos podemos acoger y así mejorar la prestación de nuestros servicios. Todos ellos tienen como eje central la seguridad del paciente. El Ministerio define la seguridad del paciente como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención o de mitigar las consecuencias. La Clínica CardioVit cuenta con un programa de seguridad enfocado en 5 ejes fundamentales, cuenta con una política de seguridad donde cada uno de ustedes aquí presentes se está comprometiendo a brindar un entorno de atención seguro, que si identifican un riesgo que está presente en la atención van a hacer todo lo posible por minimizar ese riesgo o si no, para mitigar las consecuencias de ello. Tenemos establecido una cultura justa no punitiva. Esto habla de que somos humanos y podemos cometer errores, no castigamos, señalamos, ni es algo que es no punitivo. Nosotros no vamos a sancionar a nadie por cometer un error. Sin embargo, si este error en la persona se hace reiterativo, por ejemplo, yo prescribo mal un medicamento y permanentemente lo estoy haciendo mal prescrito, entonces ya ahí entramos ya se sale de la jurisdicción, por así decirlo, de seguridad del paciente, y entran a ver algo directamente del desempeño de su rol o del desempeño de su cargo a nivel pues de desarrollo humano. Se tiene en cuenta la gestión del riesgo, se tienen mapeados todos los riesgos que están presentes en cada uno de los servicios. Los riesgos que están presentes, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, no son los mismos riesgos que están presentes en cirugía. Por lo tanto, nosotros utilizamos una metodología para la gestión del riesgo, donde se mapean estos riesgos, pero también se establecen cuáles son los controles o barreras de seguridad que vamos a tener presentes para poder minimizar esos riesgos. También se hace una gestión de eventos adversos. Resulta que esto es más como un enfoque reactivo, o sea, cuando ya suceden las cosas, nosotros vamos y miramos en retrospectiva qué fue lo que ocurrió, qué factores estuvieron o qué factores intervinieron para que se produciera este evento adverso, y asimismo hacemos las intervenciones. Por lo tanto, también tenemos procesos o diseñamos procesos seguros, es decir, todo lo tenemos estandarizado, socializado, y cada uno, digamos que tiene una práctica, ya que en la clínica se hace así, listo, en el protocolo lo tenemos así definido y así lo vamos a hacer. También tenemos la parte, en uno de los ejes, la parte de la cultura. La cultura es el conjunto de hábitos que definen o determinan una población en general. La población de la Clínica CardioVit está determinada por qué. Hacemos diferentes actividades, diferentes, digamos que jornadas o
campañas permanentes para poder promover la cultura a nivel institucional, para que todo el mundo se involucre y para que todo el mundo hable el mismo idioma de seguridad del paciente. Entonces aquí tengo como unas foticos de actividades que se han realizado. La idea es que no solamente los servicios son islas, o sea, los servicios no son por allá, sí, por allá pediatría, por allá hospitalización, no, somos un equipo en conjunto y asimismo tenemos que prestar la atención. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el papel del talento humano en salud administrativo y asistencial? Entonces, como ya les hablé de dónde salieron como las condiciones críticas o los procesos críticos donde los profesionales más nos equivocamos, entonces la Joint Commission definió 6 objetivos estratégicos a nivel mundial que tenemos que intervenir para poder minimizar esos riesgos de daño en el paciente. El primero es la identificación correcta. En la identificación correcta nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, al equivocar, por ejemplo, podemos encontrar pacientes homónimos, podemos encontrar, por ejemplo, María Teresa Posada y otro paciente, María Teresa Posada García, y ella era María Teresa Posada, ¿qué? Castro, ¿cierto? Entonces le vamos a ir a administrar un medicamento a María Teresa Posada Castro de la otra María Teresa. Entonces la identificación es un procedimiento crítico, pero hay 6 momentos en los cuales se hace mucho más crítico. En el primer contacto con el paciente, ¿cierto? Antes de trasladar un paciente a un servicio o trasladarlo a algún procedimiento, antes de tomar muestras de laboratorio. Una vez me reportaron un incidente de un paciente masculino, género masculino, con una prueba de embarazo positiva. ¿Ustedes creen que esa prueba era confiable? ¿Cierto? Entonces, antes de la toma de muestras de laboratorio, corroborar con ese paciente que sí sea esta persona. Antes de administrar medicamentos, los medicamentos es una actividad rutinaria que hacemos diariamente, lo hacemos cada 2 horas, cada media hora, de forma continua, en todas las formas habidas y por haber. Entonces es muy fácil que nosotros nos equivoquemos realizando esta tarea. Entonces, corroborar con el paciente que sí sea. Antes de realizar procedimientos, tenemos para procedimientos quirúrgicos un protocolo de marcación, por ejemplo, de sitio operatorio, ¿cierto? Tenemos una programación en cirugía para que podamos tener la certeza de la persona que vamos a intervenir, quién va a ser el cirujano, la persona que le va a realizar el procedimiento, qué procedimiento se le va a realizar y la hora. Y antes de entregar documentos, una vez nos llegó un reporte de un incidente de una persona que estaba en su domicilio, le entregamos una fórmula y vino muy preocupado porque no había podido reclamar la fórmula, pero resulta que gracias a Dios no la había reclamado porque era de otro paciente, ¿cierto? Bueno. Entonces, en la segunda meta internacional tenemos mejorar la comunicación efectiva. Algo básico como lo es saludar, despedirse, pedir el favor, dar las gracias. Sí, es algo básico de nuestras normas urbanas. Llamar a las personas por su nombre, o sea, incentivamos que no los llamemos mi amor, mi viejita, no, nada, llamar a los pacientes siempre por su nombre. Además que tenemos un tablero de identificación donde contamos con la información completa del paciente. El lenguaje no verbal y verbal. ¿Cuánto creen que es el lenguaje, qué porcentaje de lenguaje no verbal nosotros tenemos en un día? Del 100% de nuestro lenguaje, ¿cuánto corresponde a un lenguaje no verbal? ¿Cuánto? 80%. El 80% de nosotros hablamos con los ojos, con nuestros gestos, con nuestras manos. El enfoque diferencial, tener en cuenta que cada persona es un individuo único y original, por lo tanto hay que tratarlo de esa forma. Si usted identifica que es una persona, por ejemplo, de la población LGTBI, entonces trátelo como le gusta que lo traten a esa persona, ¿cierto? Entonces tener en cuenta siempre ese enfoque diferencial a la hora de atender nuestros pacientes. La claridad en la información, darle a las personas esa información que necesitan, necesarias para la toma de decisiones en conjunto con su familia y con usted. Pero decirle lo que necesita saber, aclararle las dudas, corroborar que esa persona sí me está entendiendo. Protocolo de comunicación efectiva. Contamos con un protocolo donde hay momentos críticos en donde se nos pasa información de los pacientes. Por ejemplo,
Cuando entregamos un paciente de servicio a servicio, ay, se me olvidó entregar uno de los principales cuidados, que era vigilarle hematoma en el sitio de punción. O sea, ¿qué información estamos brindando nosotros en esa entrega? Entonces, para eso tenemos diferentes estrategias. Para la entrega de turno administrativo, tenemos la estrategia briefing. Para la entrega de pacientes entre servicio y servicio, tenemos las 4 Ps. Cuando le vamos a comunicar al médico que el paciente necesita ser atendido inmediatamente, tenemos las estrategias VAR. Todo debe quedar consignado en la historia clínica electrónica. Tenemos los consentimientos informados. A veces no le prestamos atención a este documento, y este documento es un documento legal, es un documento que nos va a proporcionar a nosotros como la seguridad de que sí le explicamos al paciente los riesgos que tenía el procedimiento que le vamos a realizar, de que sí le dijimos, le informamos y que el paciente está asumiendo los riesgos que ya le explicamos previamente. Seguridad en la administración de medicamentos de alto riesgo. Entonces, resulta que para administrar un medicamento no es solamente responsabilidad de enfermería, es una cadena. Y como es una cadena, participan muchos actores en este proceso. Entonces está la evaluación del paciente, o sea, qué medicamentos está tomando el paciente, qué tengo que prescribirle. Tengo lo que ya le prescribí, entonces que me despacharon de farmacia, si me despacharon el medicamento que es, cuando le administré el medicamento, si corroboré con los 5 correctos o los 11 correctos, perdón, si es el paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta, todo, si lo verifiqué y si le estoy haciendo un seguimiento a la respuesta terapéutica, y eso no solamente es responsabilidad de enfermería, es responsabilidad de todos. Administrar una dosis única de un paciente hospitalizado requiere entre 80 a 200 pasos individuales. Participan muchas personas. Es decir, en cualquiera de esos pasitos, cualquier persona se puede equivocar y decir, ¡jue madre! El paciente hizo un evento adverso a causa de la administración errónea de un medicamento. El 53% de los errores ocurren en la etapa de administración. James Reason desarrolló un sistema de clasificación basado en observaciones. Afirma que los errores surgen por fallas activas y condiciones latentes. Es decir, los errores son cometidos por las personas, sin embargo, los procesos también están involucrados en que las personas cometan esos errores. Por ejemplo, si yo voy a ir a administrar un medicamento a las 6 de la mañana y yo tuve un turno muy difícil toda la noche, estoy en un estado de cansancio, fatiga, etcétera, etcétera, no he descansado, entonces eso me predispone a que yo cometa los errores. Cuarta meta internacional, garantizar la cirugía o procedimiento correcto. Tenemos procesos estandarizados en el servicio de cirugía y hemodinámica. Contamos con la lista de chequeo de la Organización Mundial de la Salud en 3 momentos: antes de la inducción anestésica, antes de la incisión quirúrgica y antes de salir de sala. Se tiene en cuenta que los registros deben estar completos, deben ser oportunos, se debe realizar una preparación adecuada del paciente. Para ello también contamos con los protocolos definidos para esto y los seguimientos adecuados en el posoperatorio y en el resto de la atención. Bueno, prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, resulta que esta es una de las actividades que rutinariamente también deberíamos incorporar, no solamente a la atención en salud, sino en nuestras vidas. Por ejemplo, yo he escuchado mucho a Alberto en diferentes espacios mencionar: ¿quién de ustedes se lava las manos cuando llega a un restaurante? Después de tocar la carta, ¿usted qué va a saber quién tocó esa carta? O sea, ¿cuántas personas no tocaron esa carta, cierto? Y usted se lava las manos antes de comer, o cuando llega a su casa inmediatamente se lava las manos. Entonces es algo que no solamente nos sirve para la atención de nuestros pacientes, sino para nuestra vida diaria. El lavado de manos es, el control de la infección es el primer indicador de calidad en salud. Con ello se disminuye morbilidad, mortalidad y días de estancia hospitalaria. Se disminuyen los costos económicos, sociales y emocionales, por lo que ya les mencioné ampliamente, y una atención limpia es una atención segura. Entonces recordemos los 5 momentos. Si se nos ha olvidado, se nos ha pasado en algún momento, recordémoslos. Este es el momento: antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea séptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente. Esta es la 6ª meta: prevención de daños causados por caídas. Es decir, nosotros aquí en la clínica CardioVit tenemos identificados o tenemos unas escalas
encaminadas o dirigidas a identificar los riesgos de los pacientes en cuanto a las caídas. Entonces, para el paciente adulto tenemos la escala de Morse, para el paciente pediátrico Humpty Dumpty modificada. Nosotros identificamos ese riesgo y definimos unas intervenciones específicas para ese riesgo identificado. Los resultados esperados son, en caídas hay algo muy importante y es la corresponsabilidad de la familia y el paciente en cuanto a la prevención de la caída. Bueno, recordemos, ¿cuál es nuestro principal objetivo? El bienestar del paciente. ¿Cómo? ¿Mediante qué? Disminuir los riesgos que están presentes en la atención, promoviendo ese balance entre esos beneficios, riesgos y costos, o sea, costos razonables, equitativos, ¿cierto? ¿Con qué objetivo también? Brindar servicios de salud de excelente calidad, haciendo partícipe al grupo familiar del paciente. Es que no solamente es el equipo de salud el responsable del cuidado del paciente, también es el grupo familiar. Y que es una responsabilidad de todos, no es el médico, la enfermera, no, es el servicio de alimentación, oficios generales, absolutamente todos somos responsables del cuidado de nuestro paciente. Por lo tanto, nosotros también nos encargamos de ¿qué? De promover esa atención segura, esa atención humanizada, tratar a las demás personas como nos gustaría que nos trataran, ¿cierto? Sé la persona que te gustaría que te atendiera. ¿A ti te gustaría que una persona que te va a atender no hiciera la adecuada asepsia en tu piel antes de puncionar, antes de hacer una incisión, antes de hacer un procedimiento? Entonces, bueno, la reflexión es para todos y cada uno el día de hoy. Muchas gracias por su atención.